Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Y bueno, pues una de las variables importantes que hay en el escenario tiene que ver con la jornada electoral del próximo 6 de junio. Estas elecciones intermedias que incluyen 15 gobernaturas, que incluyen una gran cantidad de posiciones electorales en toda la República Mexicana, por supuesto la reconformación del Congreso. Y bueno, pues hay quien dice que estas elecciones intermedias podrían reconformar el panorama de la economía en los próximos 3 años. Y es lógico, me parece que si el partido en el poder, Morena, toma posiciones relevantes en el Congreso, bueno, pues la política pública será una, y ya con un Congreso mucho más balanceado, pues la política pública será otra. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de los escenarios que se visualizan para esta jornada del 6 de junio. Nos va a acompañar José Medina Mora y Casa. Él es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Y bueno, como todas las semanas, nos acompañará también Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión platicaremos acerca de las finanzas públicas y sobre todo platicaremos acerca del gasto. ¿En qué se ha gastado, en qué ha gastado el gobierno federal en los últimos tiempos? ¿Cuáles han sido los renglones que se han favorecido? Bueno, pues lo invito a que se quede con nosotros, lo invito a que nos acompañe. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Y bueno, ya estamos con Claudia Angélica Rodríguez. Vamos a platicar en esta ocasión acerca de las finanzas públicas. Bueno, pues en los últimos tiempos el tema de las finanzas públicas ha estado en los reflectores porque pues hay quien dice que al final de cuentas pues el equilibrio de las finanzas públicas no será posible por pues, los grandes derroteros que hay, los grandes problemas que hay en la materia. Pero en esta ocasión en particular, Claudia Angélica Rodríguez, que ya nos acompaña, platicará acerca del gasto, hacia dónde se ha dirigido el gasto, cuál fue el derrotero del gasto en 2020 y cuáles fueron los sectores que se beneficiaron. Bueno, pues Claudia, como siempre, un placer. Adelante. ¿Qué tal, Alberto? Pues un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes y con nuestros amigos Don Dinero. Bueno, sí, en definitiva, la pandemia afectó en forma muy importante a muchos ámbitos económicos del país y con ello, por supuesto, a las familias. El destino del gasto público para atenuar el golpe, pues, resultaba esencial. No obstante, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, el presupuesto 2020 no se asignó con prioridad a la lucha contra el COVID-19, en contraposición con lo que ocurrió en la tendencia global. Y es que, bueno, pues para comenzar, el presupuesto que se ejerció el año pasado resultó 1.6% inferior. Esto, por supuesto, en una tendencia totalmente opuesta a lo que ocurrió en el orbe, en donde la mayoría de las naciones aumentaron su gasto. El gasto total que se ejerció el año pasado en nuestro país fue de 6.007.000 millones de pesos. El que sufrió el mayor golpe, digamos, fue el gasto no programable, que tuvo una caída de 9.2%, pero el que comprende al estados y municipios y que está dentro de este gasto no programable, recibieron 11.3% menos recursos. Hay que destacar que finalmente los estados y municipios también ofrecen servicios públicos a los mexicanos, o sea que al final del camino todos los mexicanos recibimos menos recursos en este gasto que se ejerció el año pasado. Ahora, en lo que tiene que ver con el gasto programable, que es el mayor y el que se supone que en donde el Congreso aprobó cada una de las partidas que se destinaron, bueno, este fue de 4.407.000 millones de pesos, que obviamente es la mayor parte de estos 6.007.000 millones de pesos. Ese gasto sí avanzó, porque lo que tiene que ver con el desarrollo social, que por cierto incluye los programas asistencialistas, este sí creció 1.7% de acuerdo con el CIEP. El gasto en desarrollo económico avanzó un 4.9% y el gasto del gobierno fue 5.8% mayor. ¿Quién gastó más? Bueno, pues resulta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue la que ejerció la mayor cantidad de recursos. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, pues con que trasladó muchos dineros al Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN,
que es el encargado de las obras insignia de este gobierno. En la cuenta pública del 2020, pues se muestra que el gasto público ejercido fue menor al aprobado y al modificado. ¿Por qué? Porque hubo una menor recaudación. Ahora, el CIEP destaca que el gasto no programable, sí creció 1.3%, lo que al gobierno federal, esto hay que señalarlo, le aumentó la capacidad para otorgar más subsidios para sus inversiones y para su gasto en operación. De acuerdo al CIEP, aquí lo que llama mucho la atención es que este gasto que creció, el no programable por parte del gobierno, no se priorizaron todas aquellas actividades que tenían que ver para enfrentar la pandemia, porque el gasto en el sector salud fue menor, incluso que el gasto que se destinó para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Obviamente, esto lo sufrieron todos los mexicanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando te acercabas al sector salud para atender la emergencia relacionada con el COVID-19 o incluso con otras enfermedades importantes que no se pueden dejar a un lado, porque aunque haya pandemia, pues si tú tienes cáncer, sigues teniendo cáncer, ¿no? Pues el sector salud contó con menores recursos, pues lo que sí llama la atención, porque obviamente era un sector prioritario, dado lo que aún estamos viviendo, porque la pandemia aún no se ha terminado. Ahora bien, el CIEP destaca que cada año el ejercicio del gasto es diferente a lo que aprueba el Congreso. Siempre vemos una lucha brutal ahí en el Congreso de los diferentes partidos y en qué se va a destinar más, ya que, bueno, al final viene una reasignación y no se gasta exactamente en lo que aprobó el Congreso. En el 2020, obviamente, la crisis sanitaria impulsó la reasignación del gasto, pero infortunadamente no fue la salud la que ganó, sino las obras insignias del gobierno, lo que al final, pues con seguridad, pues muchos sufrieron en carne propia, Alberto. Bueno, pues ya sabemos entonces que pues, las prioridades del actual gobierno han sido otras. Lamentablemente, pues esas prioridades no van a ayudar o no están ayudando a la planta productiva, a las familias, porque pues ya sabemos, al no apoyar a las empresas, al no haber apoyos contracíclicos, pues muchas empresas se perdieron, más de 1 millón de empresas desaparecieron, y todavía en el mercado laboral hay un reto de más de 2 millones de empleos que no se logran recuperar. En ese sentido, bueno, pues ahí el gobierno tendría que haber apoyado más duro, pero pues ya vimos que ellos traen sus propias prioridades, y bueno, pues obviamente el tema del asistencialismo y el tema de las obras icónicas del gobierno, pues son las que han cortado, digamos, la margarita, ¿no? Por así decirlo. Así es, y bueno, pues lamentablemente, pues todas las familias han sufrido o el recorte de su salario o la pérdida de su empleo, y desafortunadamente aquellos que tuvieron que recurrir muchos al sector salud, pues no encontraron el apoyo que se requería. Bueno, pues ahí está, muy interesante, como siempre. Gracias, Claudia. Gracias por tu comentario. Al contrario, y por aquí estaremos la próxima semana. Si me permiten, voy un corte y regreso con la entrevista. Don Dinero, continuamos. Esta no es solo la suscripción a una revista. Es un vínculo directo a la información de vanguardia. Un consultor especializado que te ayuda a resolver dificultades. Un puente a la experiencia con casos prácticos. Un menú de herramientas útiles en tu día a día. Capacitación especializada y adaptable a tus tiempos. Suscríbete a IDC y recibe, más que la suscripción a una revista, un aliado en tu vida profesional. Da clic en suscríbete y recibe todo el valor de IDC a un precio excelente de forma fácil, rápida y segura. Aprovecha este hot sale. Don Dinero, regresamos. Bueno, y como le mencionaba, pues hoy nos acompaña José Medina Mora y Casa. Él es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y pues platicaremos de un tema muy importante que son las elecciones intermedias. Algunos han hablado de que estas elecciones pueden ser las más importantes que se hayan realizado en el país. No sé si es el caso, pero creo que sí son bastante relevantes, y creo, José, tú dame tu punto de vista,
Me parece, José, que sí van a definir mucho de lo que será el derrotero de este sexenio y de lo que podría ser el derrotero de la economía. Como siempre, un gusto, José. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Y bueno, en el sentido del número de puestos de elección popular, más de 21,000, sí podemos decir que son las más importantes. Y es que se han ido alineando los calendarios electorales para no tener elecciones varias veces al año, sino que sean o en las elecciones presidenciales o en las intermedias. Todavía quedan algunos estados con algunos rezagos, pero sí, efectivamente, ahora en estas intermedias tenemos 15 gobernaturas, tenemos la Cámara de Diputados Federal, 30 de los 32 congresos estatales y literalmente miles de puestos en presidencias municipales y alcaldías. Entonces, en ese sentido, en el número de puestos de elección populares que adquiere la importancia esta elección. ¿Qué verías, José? ¿Cuál es el panorama que estarías viendo en estas elecciones tan importantes para nuestro país del próximo 6 de junio? Bueno, Alberto, hace varias décadas decidimos en nuestro país que queríamos democracia. Ahora estamos aprendiendo a vivir esa democracia, aprendiendo a que hay muchos partidos políticos. A lo mejor no alcanzamos ni siquiera a enumerar cuáles son y qué es lo que postula cada partido político. Esta apertura a la democracia, este registro de nuevos partidos, algunos nada más locales en algunos estados, otros nacionales, pues trae un dinamismo diferente a las elecciones. Nos parece importante en Coparmex el que a partir de la participación ciudadana es como se puede lograr el avance de la democracia. Tú sabes, Alberto, que típicamente en elecciones intermedias hay poca participación, se estima que habrá alrededor del 50% de abstención y eso es lo que tenemos que combatir. Nos parece, Alberto, que el gran adversario que tenemos en esta elección se llama abstencionismo. Y en ese sentido, pues es la invitación a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, a que acudan a votar por aquel candidato, aquella candidata que consideren que es la mejor opción en su comunidad, en su distrito, en su municipio o en su estado, pero que salgan a votar. Ese es el llamado que hacemos desde la Coparmex, Alberto. Ahora, José, desde el punto de vista económico, me parece que pues, es importante, digamos, esta elección porque pues, esta es una variable, José, no sé cómo la veas, pero que se ha sumado para pues, retrasar muchas inversiones y retrasar muchos temas en lo que tiene que ver con la toma de decisiones en las empresas. Muchos factores de la producción pues, están, digamos, pues, a la espera, a la expectativa. ¿Qué sientes de esto? ¿Qué tanto ha afectado el comportamiento económico en lo que va del año? Amén de pues, que ya traíamos un tema recesivo desde el 2019, viene la pandemia, no se toman muy buenas decisiones en materia de política económica porque no hay políticas contracíclicas, pero ¿qué tanto influye la variable de las elecciones para lo que hemos visto? Sobre todo ya tenemos cifras del primer trimestre y pues, volvió a decaer la economía, el consumo está muy débil, la industria apenas comenzó a repuntar en marzo. ¿Qué participación tiene el tema electoral? Sí, bueno, en primer lugar, Alberto, hay que reconocer la profundidad de la crisis económica que generó esta pandemia. Esta caída del 8,5% en el 2020 es más profunda que la crisis financiera mundial del 2008-2009, más profunda que la caída que tuvimos por la crisis económica mexicana en el 94-95. Y como bien dices, Alberto, pues el primer trimestre de este 2021, pues una caída de 2,9, o sea, todavía no tenemos el rebote, sí esperamos el rebote, y eso, el problema es que estos son promedios, y cuando analizamos sector por sector, nos damos cuenta que hay sectores muy golpeados, el turismo, las líneas aéreas, los restaurantes, parte de la industria de la construcción, la industria textil, el entretenimiento, que cayó entre 40 y 50%, pero por otro lado, Alberto, hay industrias que han crecido aún en la pandemia, como es la tecnología, el comercio electrónico, la industria farmacéutica, agroalimentaria, de tal manera que por sectores y por regiones también la historia es diferente. Lo que mencionaste me parece que es la clave, se ha caído la inversión. Y lo que tenemos que trabajar es en generar el entorno de confianza para que se dé la inversión. Eso es lo que realmente va a impulsar la reactivación económica, Alberto.
Ahora, José, el tema electoral, pues siempre en tiempos de hace muchos años, pues ha generado pues como cierta parsimonia de los inversionistas, ¿verdad? Me espero, quiero ver, pago por ver. ¿Se está dando esta situación en estos momentos, José? Sí, hay muchos proyectos que están detenidos, no necesariamente nada más por la causa electoral, Alberto. Hay a partir de incertidumbre que se ha generado por pues aprobación de leyes que van en contra de la Constitución y que mandan una mala señal al mundo para la inversión, como la ley de la industria eléctrica o la ley de hidrocarburos, en donde estamos cambiando las reglas a mitad de camino, en donde hay empresas que habían invertido en nuestro país con las reglas anteriores y que ahora se han amparado. Afortunadamente han recibido la suspensión temporal y luego la suspensión definitiva, pero es por eso quizá le atribuimos en Coparmex mucho más una causa de esta incertidumbre jurídica para la inversión, pero claro, aumenta con el tema electoral. Afortunadamente, unos 20 días, Alberto, habíamos pasado por este tema electoral y entonces realmente el reto es cómo lograremos esta reactivación económica. El tema del outsourcing también creo que hay que incluirlo, ¿no? También, supongo, ¿no, José? Digamos que en el tema del outsourcing nos parece, Alberto, que logramos un buen acuerdo. Ahí hubo un diálogo intenso. 3 meses dialogamos con la secretaria del Trabajo y su equipo, Luisa María Alcalde, el equipo del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y logramos un buen acuerdo para las 3 partes, para el gobierno, para los trabajadores y para las empresas. Desde luego que para que los 3 ganáramos, los 3 tuvimos que conceder algo. Lo que creemos en Coparmex es que este es el camino que necesitamos en el país, el camino del diálogo, de la búsqueda de consensos. Ya lo demostramos en cuanto a la ley del outsourcing, que hay ya un acuerdo y que ese acuerdo permite que permanezca la figura de la subcontratación, que es lo que necesitamos en la competitividad del país. Bueno, pues José, muy interesante. Pues seguimos platicando con José Medina Mora. Si me permite, voy a un corte y regreso. Don Dinero, continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Y bueno, pues una de las variables importantes que hay en el escenario tiene que ver con la jornada electoral del próximo 6 de junio. Estas elecciones intermedias que incluyen 15 gobernaturas, que incluyen una gran cantidad de posiciones electorales en toda la República Mexicana, por supuesto la reconformación del Congreso. Y bueno, pues hay quien dice que estas elecciones intermedias podrían reconformar el panorama de la economía en los próximos 3 años. Y es lógico, me parece que si el partido en el poder, Morena, toma posiciones relevantes en el Congreso, bueno, pues la política pública será una, y ya con un Congreso mucho más balanceado, pues la política pública será otra. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de los escenarios que se visualizan para esta jornada del 6 de junio. Nos va a acompañar José Medina Mora y Casa. Él es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Y bueno, como todas las semanas, nos acompañará también Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión,
platicaremos acerca de las finanzas públicas y sobre todo platicaremos acerca del gasto. ¿En qué se ha gastado? ¿En qué ha gastado el gobierno federal en los últimos tiempos? ¿Cuáles han sido los renglones que se han favorecido? Bueno, pues lo invito a que se quede con nosotros, lo invito a que nos acompañe. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Y bueno, ya estamos con Claudia Angélica Rodríguez. Vamos a platicar en esta ocasión acerca de las finanzas públicas. Bueno, pues en los últimos tiempos el tema de las finanzas públicas ha estado en los reflectores porque pues hay quien dice que al final de cuentas pues el equilibrio de las finanzas públicas no será posible por pues, los grandes derroteros que hay, los grandes problemas que hay en la materia. Pero en esta ocasión en particular, Claudia Angélica Rodríguez, que ya nos acompaña, platicará acerca del gasto, hacia dónde se ha dirigido el gasto, cuál fue el derrotero del gasto en 2020 y cuáles fueron los sectores que se beneficiaron. Bueno, pues Claudia, como siempre, un placer. Adelante. ¿Qué tal, Alberto? Pues un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes y con nuestros amigos Don Dinero. Bueno, sí, en definitiva, la pandemia afectó en forma muy importante a muchos ámbitos económicos del país y con ello, por supuesto, a las familias. El destino del gasto público para atenuar el golpe, pues resultaba esencial. No obstante, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, el presupuesto 2020 no se asignó con prioridad a la lucha contra el COVID-19, en contraposición con lo que ocurrió en la tendencia global. Y es que, bueno, pues para comenzar, el presupuesto que se ejerció el año pasado resultó 1.6% inferior. Esto, por supuesto, en una tendencia totalmente opuesta a lo que ocurrió en el orbe, en donde la mayoría de las naciones aumentaron su gasto. El gasto total que se ejerció el año pasado en nuestro país fue de 6.007.000 millones de pesos. El que sufrió el mayor golpe, digamos, fue el gasto no programable, que tuvo una caída de 9.2%, pero el que comprende al estados y municipios y que está dentro de este gasto no programable, recibieron 11.3% menos recursos. Hay que destacar que finalmente los estados y municipios también ofrecen servicios públicos a los mexicanos, o sea que al final del camino todos los mexicanos recibimos menos recursos en este gasto que se ejerció el año pasado. Ahora, en lo que tiene que ver con el gasto programable, que es el mayor y el que se supone que en donde el Congreso aprobó cada una de las partidas que se destinaron, bueno, este fue de 4.407.000 millones de pesos, que obviamente es la mayor parte de estos 6.007.000 millones de pesos. Ese gasto sí avanzó, porque lo que tiene que ver con el desarrollo social, que por cierto incluye los programas asistencialistas, este sí creció 1.7% de acuerdo con el CIEP. El gasto en desarrollo económico avanzó un 4.9% y el gasto del gobierno fue 5.8% mayor. ¿Quién gastó más? Bueno, pues resulta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue la que ejerció la mayor cantidad de recursos. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, pues con que trasladó muchos dineros al Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, que es el encargado de las obras insignia de este gobierno. En la cuenta pública del 2020, pues se muestra que el gasto público ejercido fue menor al aprobado y al modificado. ¿Por qué? Porque hubo una menor recaudación. Ahora, el CIEP destaca que el gasto no programable, sí creció 1.3%, lo que al gobierno federal, esto hay que señalarlo, le aumentó la capacidad para otorgar más subsidios para sus inversiones y para su gasto en operación. De acuerdo al CIEP, aquí lo que llama mucho la atención es que este gasto que creció, el no programable por parte del gobierno, no se priorizaron todas aquellas actividades que tenían que ver para enfrentar la pandemia, porque el gasto en el sector salud fue menor, incluso que el gasto que se destinó para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Obviamente, esto lo sufrieron todos los mexicanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando te acercabas al sector salud para atender la emergencia relacionada con el COVID-19 o incluso con otras
con otras enfermedades importantes que no se pueden dejar a un lado, porque aunque haya pandemia, pues si tú tienes cáncer, sigues teniendo cáncer, ¿no? Pues el sector salud contó con menores recursos, pues lo que sí llama la atención, porque obviamente era un sector prioritario, dado lo que aún estamos viviendo, porque la pandemia aún no se ha terminado. Ahora bien, el CIEP destaca que cada año el ejercicio del gasto es diferente a lo que aprueba el Congreso. Siempre vemos una lucha brutal ahí en el Congreso de los diferentes partidos y en qué se va a destinar más, ya que, bueno, al final viene una reasignación y no se gasta exactamente en lo que aprobó el Congreso. En el 2020, obviamente, la crisis sanitaria impulsó la reasignación del gasto, pero infortunadamente no fue la salud la que ganó, sino las obras insignias del gobierno, lo que al final, pues con seguridad, pues muchos sufrieron en carne propia, Alberto. Bueno, pues ya sabemos entonces que pues, las prioridades del actual gobierno han sido otras. Lamentablemente, pues esas prioridades no van a ayudar o no están ayudando a la planta productiva, a las familias, porque pues ya sabemos, al no apoyar a las empresas, al no haber apoyos contracíclicos, pues muchas empresas se perdieron, más de 1 millón de empresas desaparecieron, y todavía en el mercado laboral hay un reto de más de 2 millones de empleos que no se logran recuperar. En ese sentido, bueno, pues ahí el gobierno tendría que haber apoyado más duro, pero pues ya vimos que ellos traen sus propias prioridades y bueno, pues obviamente el tema del asistencialismo y el tema de las obras icónicas del gobierno, pues son las que se han, digamos, las que han cortado, digamos, la margarita, ¿no? Por así decirlo. Así es, y bueno, pues lamentablemente, pues todas las familias han sufrido o el recorte de su salario o la pérdida de su empleo, y desafortunadamente aquellos que tuvieron que recurrir muchos al sector salud, pues no encontraron el apoyo que se requería. Bueno, pues ahí está, muy interesante, como siempre. Gracias, Claudia. Gracias por tu comentario. Al contrario, y por aquí estaremos la próxima semana. Si me permiten, voy un corte y regreso con la entrevista. Don Dinero. Continuamos.